Bien, en el video anterior habíamos quedado que habíamos inyectado este repositorio dentro de nuestra persona business. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente usar esos métodos del repo para poder persistir datos en la base de datos, listar datos o borrarlos según estos métodos que acabamos de implementar acá. Vamos a codificar el primero. Recuerden que todos los métodos que tengan que ver con alguna lógica de persistencia, algo que vaya a escribir a la base de datos, vaya a leer de la base de datos o modificar algún valor de la base de datos, siempre tienen que ir acompañado del famoso bloque try catch, ya que estos métodos pueden llegar a arrojar alguna excepción en caso de que no se encuentre algún tipo de dato en la base de datos o no se puede insertar. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque no siempre va a funcionar que puedan ir a buscar un dato o eh, ponerlo en la base de datos. Y simplemente lo que vamos a hacer, fíjense que este método nos retorna una lista de personas, va a ser decir, bueno, retórname, acá viene la magia, persona repository.findAll. Recuerden que nosotros en el video anterior habíamos visto los distintos métodos que tiene esta interfaz al extender JPA, repository. Y esos métodos son los que estamos usando acá. Explícitamente estamos inyectando todos esos métodos acá dentro de esta clase, pero estamos encapsulándolos, delegándolos con la interfaz de persona repositorio. Entonces esta interfaz funciona como el pasamanos entre los métodos que tiene JPA y cómo lo vamos a implementar acá. Y vamos a decirle ya a persona repository que si ya llegó hasta esta instancia es porque ya no es nulo y ya fue inyectado. Entonces acá nos aparece todavía el problema de que ¿qué retornamos? No tenemos ningún mensaje para retornar, digamos, o error en caso de que tratemos de buscar información de la base de datos que no esté ahí. Lo que vamos a hacer va a ser ir directamente a exception y vamos a crear una nueva clase que se va a llamar business exception. Esta clase lo único que va a hacer pasarle un mensaje de tipo string y va a extender de exception y exception adentro le va a pasar el mensaje. Simplemente podemos crear también un throwable para un punto cause, pero lo que vamos a hacer acá es simplemente que nos retorne el mensaje de error y lo que vamos a hacer va a ser simplemente decir acá que me tire el business exception y que la excepción me dé el mensaje de excepción. Como podemos ver, seguramente acá me dice que, bueno, puede ser null. Entonces, fíjense que e.mensaje dentro de excepción, si nosotros buscamos, déjenme ver si lo encuentro. Bueno, dentro de exception, de esa clase, mensaje, el tipo está hecho como que puede ser null. Entonces lo que vamos a hacer va a ser simplemente decirle que esta variable también puede ser nullable. Bien. De esta forma ya concluimos con listar personas de la base de datos. Fíjense qué simple que fue. Ahora vamos a cargar una persona en la base de datos. Para esto vamos a necesitar un poquitito más de lógica, pero no tanto, nada complejo. Lo que voy a hacer simplemente acá va a ser... esperen, antes me olvidaba algo. Acá nosotros en Kotlin no usamos las excepciones, déjenme recordar cómo eran. Eh, en Java nosotros lo que hacíamos acá directamente era decirle que, por ejemplo hacíamos así, throws, y le pasamos business exception. Son check exception esas, ahora que me acuerdo, checked exceptions. Acá no tenemos excepciones check, sino que directamente con el anotador throw le podemos decir acá dentro la cantidad de excepciones que va a tirar este método. Y fíjense que este throws, si nosotros lo abrimos, le podemos pasar directamente las clases que tiran esa excepción. En este caso, business exception class. Coma, le podemos pasar otra, coma, otra y otra, por si necesitamos tirar varias excepciones en un solo método. No es muy aconsejable el tema de tirar tantas excepciones así porque es costoso, pero bueno, para fines prácticos una sola excepción no va a hacer que ande mal todo ni nada, pero bueno, hay muchos patrones, muchas cosas que hay que investigar a fondo para darle un uso óptimo, digamos, al manejo de excepciones.
Pero bueno, como estamos aprendiendo, eso lo podemos dejar para investigar cada uno. Voy a crear acá una variable que va a ser de tipo optional. Y acá viene algo muy importante que les voy a pasar a explicar ahora. Esta variable de tipo optional que creo es simplemente para saber si ese dato está en la base de datos para retornarlo. Si no está en la base de datos, voy a retornar una excepción que va a ser not found exception. Esta excepción la voy a crear ahora. Voy a exception new Kotlin class y voy a poner not found exception. Bien, y acá simplemente voy a hacer lo mismo y voy a pasar exception y voy a pasar el mensaje. Perfecto. Y acá lo que voy a hacer va a ser simplemente abrir otro try catch. Y fíjense lo que voy a hacer ahora. Voy a usar esa variable op y le voy a asignar un valor. Fíjense que esta variable es inmutable. Si ustedes la hubiesen declarado como null, no les va a dejar redefinirla porque es inmutable. Pero como no le declaramos nada, todavía no la inicializamos, la vamos a inicializar dentro del try. Entonces acá lo que vamos a hacer va a ser decirle al persona repository, che, agarra y encontrame por el ID ese objeto. Entonces le paso el ID de persona y esto debería retornarme a mí, si vamos a find by ID, optional t. Me debería retornar, digamos, debería ir a buscar a la base de datos esa persona con ese ID. Si no le encuentro, vamos a tirar un throw y le vamos a tirar un business exception. ¿Por qué business exception le vamos a tirar? Porque este error es de la base de datos, o sea, este error es de la capa de negocios, no es error de que no encontró el valor. ¿Cómo sabemos si lo encontró o no? Vamos a crear un if y vamos a decir, si el valor no está presente en la base de datos, tírame un error que va a ser not found exception y adentro le voy a pasar no se encontró la persona con, cerrar acá, con ID y le vamos a pasar ID persona. De esta forma estamos tirando un error que dice que no encontró la persona con ese ID dentro de la base de datos. Si no, lo que vamos a hacer va a ser otro try catch. Y ahora sí vamos a agarrar y vamos a... no. Si no... O sea, si vamos a hacerlo de esta forma. Lo pensé mal acá, creo que es para otro método. Lo que vamos a hacer acá simplemente es retornar o sea, el op.get lo que va a hacer es retornar el objeto de tipo persona. Si nosotros ponemos .get acá, fíjense que es un método simplemente, esto está en Java, como lo pueden ver. Es un método que retorna t, que en este caso es el optional que le pasamos nosotros como genérico. El genérico que le acabamos de pasar a ese optional es persona. Entonces tiene que retornar una persona y lo que hace es preguntar si el valor es null, nos tira un error que dice que no se encontró ese elemento y si no nos retorna el valor que es la persona, digamos, objeto completo. De esta forma ya retornamos, digamos, la persona si le pudo encontrar, perdón, y si no, saltó este error y no nos pudo encontrar la persona en la base de datos. Perfecto. Voy a intentar esto un poquito, control A, control Alt L, y voy a programar las últimas dos funciones. En este caso va a ser persona. Siempre voy a empezar con un try catch para hacer estas funciones. Exception, perfecto. Y en exception acá voy a tirar el famoso business exception. Voy a pasar mensaje y me estaba olvidando acá arriba de pasarle los tipos de throw que hace este método. Va a ser business exception y not found exception class. Listo. De esta forma tenemos ya declarado que este método retorna not found exception y business exception como valores de exception. Bien, acá vamos a hacer lo mismo, pero solamente de business exception. Y lo que vamos a hacer acá va a ser simplemente decirle que retorne persona repository .save. Y lo único que hace acá es guardar la entidad, que en este caso es persona. Todo el objeto persona lo va a guardar a la base de datos. Y eso es todo para persistir información adentro de nuestra base.
Por último vamos a ver el método de borrar, que va a ser simplemente igual al de el de acá arriba, al de cargar, pero acá sí va a ir el try catch en el else, porque acá sí vamos a necesitar usar un método que es el delete by id. En este caso solamente preguntamos si existía esa persona, o sea que si existe, retórnala, y si no existe, dame un mensaje de error. Pero en este caso, si logramos encontrar esa persona, digamos, vamos a tener que borrarla. Entonces ahí, para borrar y hacer algo en la base de datos, otro método, necesitamos hacer un try catch para cachar cualquier tipo de problema que pueda llegar a haber. Voy a crear un op y de la misma forma que hicimos el de arriba, optional, le voy a pasar persona, voy a crear el try catch, esto lo pueden copiar de arriba, es lo mismo, y voy a devolver throw business exception acá, business exception mensaje, y vamos a programar acá adentro lo mismo que estaba arriba, ¿no? Vamos a poner persona repository, find by id, y le vamos a pasar id persona. Simplemente lo que estamos haciendo es lo mismo que arriba, estamos yendo a buscar esa persona a la base de datos y poniéndola dentro del optional, y ahora lo que vamos a hacer es preguntar si OP está presente, o sea, si existe. Si no existe, perdón, vamos a tirar el error de not found exception y vamos a decir no se encontró la persona con el id persona. Y acá en el else lo que vamos a hacer va a ser, bueno, si lo encontraste, para borrarlo, vamos a borrarlo de la base de datos. Entonces vamos a manejar una excepción por si llega a pasar un error que no se pudo borrar. Y lo que vamos a hacer acá va a ser simplemente decirle que, creo que era delete by id, y vamos a borrar esa persona con ese id. Entonces va a remover el objeto que está dentro de la base de datos con ese id. Si no lo pudo borrar, simplemente tiramos un business exception y pasamos el mensaje de error. Con esto listo, ya estaremos listos para ir a la última parte, que vendré siendo cómo crear el REST controller, que va a ser el encargado, digamos, de poner todo esto en funcionamiento para que marche bien, y vamos a poder cargar ya en REST application unos datos por defecto para que cuando inicie el servidor ya se precarguen a unos datos en la base y podamos trabajar y ver. Y con eso ya como que concluiríamos la parte de cómo crear nuestro backend. Van a ver que todo esto se va a transformar en JSON solo, las respuestas, es increíble, está muy bueno. Y ya con esto vamos a tener mínimamente un backend andando para poder consultar datos. Así que bueno, lo vamos a dejar acá, espero que les haya servido, suscríbanse para más videos, aprieten la campanita para no perderse ninguno, denle like si les sirvió y comenten alguna duda o sugerencia. Muchas gracias.